¿Qué tal? Buen día con todos nuevamente. Hoy 27 de julio vamos a empezar con el segundo módulo de este diplomado de legislación laboral y que bueno, en sí es nuestra tercera sesión. Bien, entonces empezando este nuevo módulo, toca ahora presentar a una nueva profesora, ¿sí? A un nuevo docente. En este caso es profesora, como ya les he mencionado. Entonces, bueno, recordemos que este diplomado se da gracias al grupo ESEP, que lo conforman las diversas instituciones que ven aquí presentes. Y bueno, la docente, ¿no? Que el día de hoy en adelante va a llevar el diplomado, ¿no? Como corresponde en el cronograma, es la profesora Lucía Bailón, ¿sí? Chévez. Entonces, hablando un poquito más sobre ella para que la conozcan, ha llevado una maestría, ¿no? En lo que es en Derecho Civil y Comercial en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿sí? Ya tiene amplios conocimientos en la parte en derecho, ¿no? En la parte legal, ¿no? Como por ejemplo en derecho civil, laboral, de familia, penal, comercial. Si me explayo no voy a terminar, pero tiene amplios conocimientos en lo que es en la rama de derecho. Un poco comentando sobre su experiencia laboral, ¿sí? Bueno, ella ha estado laborando en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y como inspectora auxiliar de trabajo. ¿Ok? También ha estado en la Contraloría, ¿no? Como supervisora, jefa de comisión y especialista legal. ¿Correcto? También ha estado en el Ministerio Público y bueno, también es docente. Y bueno, la profesora Lucía va a llevar a partir de ahora, ¿no? Como corresponde, este módulo en adelante de este diplomado. Mencionarles también como un recordatorio, esto ya lo dije también, o se mencionó en la primera sesión, estos tres puntos fundamentales, no importantes, ¿no? Por ejemplo, si quieren participar, hay una opción en reacciones dentro de la sala de Zoom que pueden levantar la mano, ¿sí? Para que puedan participar. Ahora, también pueden mantener las cámaras apagadas y audio en silencio para no interrumpir, a menos que participen y, bueno, quieran encender tanto bueno, el audio es obviamente, ¿no? Pero también si quieren opcional, su cámara, ¿no? Y bueno, cualquier pregunta relacionada con el material o acceso al aula virtual, sí, tienen que comentarlo con su vendedor en este caso o su asesor de ventas, ¿sí? Con quien se hayan inscrito. Bien. Entonces, bien dicho esto, entonces empecemos. Profesora Lucía, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí ya puede empezar. Buenos días, estimado. Muchas gracias al Grupo ESIET por la invitación. Tal como se mencionó, el día de hoy estaremos tratando un tema del segundo módulo muy importante, que son los contratos laborales. Y, lo único que tengo que comentar previamente es que estoy, digamos, con toda la disposición para resolver las interrogantes que puedan presentar durante el desarrollo de la presente sesión. Entonces, doy inicio a lo que viene a involucrar el tema sobre el que vamos a tratar. Ok, para cuyo efecto voy a compartir una diapositiva. Esta diapositiva es, digamos, de apoyo. Tiene algunos puntos muy importantes. Espero y, digamos, relacionados al tema, muy puntuales, ¿no? Y nos podemos desplayar, no hay ningún problema. Yo estoy, vuelvo a repetir, gustosa de resolver y, bueno, compartir información con ustedes. Bueno, el tema del presente módulo son los contratos laborales. Eh, ¿Qué es un contrato laboral, no? En general, todos, no sé, de repente acá no todos conocen normas jurídicas, pero sí todos tenemos la idea de lo que es un contrato, ¿no? Y necesariamente un contrato involucra la voluntad de dos
o más personas, ¿no? Sí, sí, eso es lo usual, ¿no? Lo hemos escuchado varias veces. ¿Qué es un contrato? Bueno, es la vinculación entre dos o más personas y donde, digamos, hay prestaciones recíprocas generalmente, ¿no? Prestaciones recíprocas, hay obligaciones, estipulaciones contractuales. Jurídicamente, eso es un contrato, ¿no? Jurídicamente, eso es un contrato. Ahora, es la manifestación de voluntad de dos más personas que se relacionan. Eso puede ser, digamos, bastante eh, cierto, ¿no? Es bastante cierto. Hay una excepción, sí, ¿no? Entonces vamos a aprovechar acá, eh, la relevancia de los accidentes de ese diplomado. Hay el contrato consigo mismo que está en el artículo 166 del Código Civil para los que quieran profundizar. Eso fue entre paréntesis. Ahora, los contratos en general pueden ser verbales o escritos, ¿no? Sí, los contratos pueden ser verbales. Todos contratamos, diariamente contratamos, ¿no? Diariamente contratamos. Por ejemplo, cuando vamos a comprar una tienda, compramos, no sé, una gaseosa, arroz, azúcar, lo del diario, es un contrato, ¿no? Verbal. Esta figura en el contrato, vuelvo a repetir, puede ser verbal o escrita. Es el acuerdo. Este acuerdo puede estar contenido en un documento. Sí. Esto para aclarar, porque todos a veces cuando todavía tenemos la idea de que los contratos son escritos. Los contratos pueden ser verbales. Contrato de permuta, vamos, de intercambio, no sé, tu lacto por una impresora. Yo tengo una lacto que me sobra, además de impresora que tú tienes, que a ti te sobra y a mí me falta. Es un contrato de permuta, es un contrato civil. Entonces, los contratos en general pueden ser verbales o escritos. Muy bien. Asimismo, los contratos pueden ser de diferente naturaleza. Los contratos más clásicos son los contratos civiles. Están en el Código Civil, que es la norma que regula el derecho privado eh, entre, digamos, particulares, ¿no? Una de las normas del Código Civil, que regula los contratos que realizamos los particulares. Por ejemplo, compra-venta lo encontramos en el Código Civil. Permuta, que es el intercambio, yo te doy un producto, tú me das un producto, toma, yo te doy un terreno, tú me das un carro, o el ejemplo clásico que le di de la impresora con los computadores, contrato de permuta, contrato de la hipoteca, bueno, es una garantía, pero también se vincula a través de un contrato. Ok, también el contrato de la donación es un contrato, el arrendamiento es un contrato, ok, son los clásicos, los contratos. Hay otros contratos como el contrato de obra, sí, el que se celebra también muchas veces verbal para construir no sé, un cuarto, una sala para un ambiente de una casa, contratos de obra, ¿no? Por ejemplo, como el maestro de obra, son contratos civiles. Contratos de servicios también pueden ser civiles, ¿no? Por ejemplo, con un contador tiene la contabilidad de mi empresa, usted tiene su estudio contable desde su casa, es un contrato civil, ¿no? Con abogados, una consultoría, contratos civil. Todos estos contratos pueden ser verbales o escritos, a excepción de que una norma exija que sean escritos, como la donación. La donación tiene que ser escrita y por escritura pública en el Código Civil. Tiene una solemnidad, lo que se denomina una formalidad, es los contratos civiles. ¿Ok? Entonces, y el contrato de préstamo, de mutuo, que se le conoce, el préstamo de dinero, el contrato de mutuo, todos esos contratos están en el Código Civil, ¿no? La variedad. ¿Ok? Algunos, por regla general, pueden ser verbales escritos. La ley
Para algunos exige que sea por escritura pública y otros de forma escrita, ¿no? ¿Sí? Muchos, para tener la prueba de los contratos, dicen firmemos un contrato, un contrato, ¿ok? Por seguridad, ¿no? Pero pueden ser verbales, pueden ser escritos. Esto quede claro, los contratos en general, ¿ok? Sí, los contratos civiles, ¿no? Recuerden, les acabo de mencionar dos muy importantes para el tema de hoy, que es el contrato de servicios y el contrato de obra, ¿no? El contrato de obra, vuelvo a repetir, es por ejemplo cuando se desea construir un maestro de obra, columnas, una zanja, una estructura de la casa. Y el servicio, les hablaba del asesor legal, debe ser otro tipo de servicio, contrato de jardinería, ¿no? Viene el jardinero a la hora que esté disponible y arregla el contrato de servicios. Son contratos de servicio. También puede ser contrato, por ejemplo, cuando una orquesta que va a cantar para algún cumpleaños, va a animar y todo, contrato civil, contrato de servicio, puede ser, ¿por qué no? Ok, son contratos civiles, pueden ser verbales, pueden ser escritos para algunos requisitos. Ya, esto ya debe estar claro. ¿Y qué pasa con los contratos laborales? Los contratos laborales que también vinculan a dos partes, que son trabajadores, el trabajador con el empleador, estos contratos laborales también pueden ser escritos y pueden ser verbales. Sí, los contratos laborales pues no están en el Código Civil, los contratos laborales están en una norma, ahí está la base legal, que es la normativa nacional, el decreto legislativo 728, que es del año 97. Si es del año 97, ¿quién estaba como presidente en ese entonces? ¿Algún voluntario? A ver quién recuerda. En el 97, por ahí, bueno, está el presidente, el señor Alberto Fujimori, ¿no? Cuando se da esa norma, es en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el decreto legislativo 728, muy conocido acá. ¿Qué régimen laboral es? Soy 728. Trabajo para el sector público, tiene varios regímenes que interactúan de forma paralela. Para el sector privado, el régimen general es el decreto legislativo 728. Y en esta norma sustantiva podemos encontrar en los contratos laborales, ¿no? ¿Ok? Su TUO, o sea, su texto único ordenado, que es un texto compilatorio, desde el año también, Decreto Supremo 03 del 97 TR. ¿Ok? Muy bien. El contrato laboral puede ser verbal, también puede ponerse por escrito, no hay ningún problema, así lo establece la normativa que hemos señalado. ¿Cuáles son los elementos del contrato laboral? Es la prestación personal de servicio, la subordinación del trabajador al empleador y el pago de la remuneración. Son los tres elementos de la relación laboral. Vuelvo a repetir, la prestación personal de servicios, la subordinación y el pago de la remuneración. Son los tres elementos del contrato de trabajo. En pantalla ustedes pueden ver la definición de contrato de trabajo que implica el acuerdo de voluntades entre un trabajador, que es una persona natural necesariamente, y un empleador. Este empleador puede ser una persona natural o jurídica, en virtud del cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo a cambio de una remuneración. El concepto, ¿no? ¿Okay? De lo que es un contrato de trabajo. Ok, repito, puede ser verbal o escrito. ¿Qué implica la prestación personal de servicio? La prestación personal de servicio
puede parecer redundante, es eso, ¿no? Que el trabajador preste de forma personal las funciones que va a realizar o el servicio, ¿no? Esté, por ejemplo, en las instalaciones de la entidad, ¿no? Eso es lo que nos suelen enseñar muchas veces. Pero si me preguntan a mí qué es la prestación personal de servicio, es la situación que involucra que una persona sea contratada por sus características, ¿no? Yo contrato a Juan Pérez para que sea supervisor de planta porque es Juan Pérez. Juan Pérez ha estudiado para eso, ha llevado cursos, es bueno, tiene buenas referencias laborales, es especialista, ¿ok? Yo lo contrato por ser tal. Yo contrato, o sea, Camilo Gutiérrez por ser Camilo Gutiérrez. Él estudió administración de empresas, va a trabajar como administrador de mi empresa. Lo contrato por esta circunstancia, la prestación personal. ¿Sí? No por ser tal, y él mismo va a tener que cumplir esa función. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando se contrata para otros, para obreros, empleados, ¿no? Se les contrata por ser tal, ¿no? Eso involucra que, por ejemplo, el trabajador no pueda decir, mañana va a ir en mi lugar a trabajar mi primo, mi hermano, ¿no? No, el empleado, si yo te he contratado por ser tú, disculpe, tienes que venir a cumplir tu función personalmente. La prestación personal de servicio es uno de los elementos del contrato de trabajo. ¿Ok? La subordinación implica que el trabajador está vinculado en relación a las órdenes del empleado, dentro del marco legal, siempre. Está subordinado, pero esa subordinación no viene como una obediencia total, sino dentro de los límites del marco legal y en cumplimiento del contrato de trabajo. Por ejemplo, una de las características de subordinación es el cumplimiento de un horario de trabajo, el usar el photocheck, el usar el uniforme, el cumplir órdenes del jefe inmediatas relacionadas con su puesto de trabajo. No es que la subordinación implique que la persona pueda dársele funciones, digamos, que atentan, por ejemplo, con su dignidad, y a ser maltratado verbalmente, a ser explotado, ¿no? La subordinación dentro de los marcos legales, dentro del marco legal. No porque un trabajador es subordinado, por ejemplo, puede recibir llamadas a altas horas de la noche, ¿no? Eres mi trabajador. Yo, al menos que dentro de por las características, por ejemplo, un médico que trabaja para una clínica y está, digamos, en guardia, pero que le da permiso para el domicilio, cualquier cosa, tienes que contestar la llamada y acudir inmediatamente, te va a depender de las particularidades. Pero si está contratada para trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no se le puede llamar, digamos, en horas de la madrugada. La subordinación tiene sus límites, que es el marco, en otras palabras, la ley, ¿no? ¿Ok? Y otro elemento de la relación laboral es el pago de remuneración. Ese es trabajo gratuito, ¿ok? Por regla general se le debe pagar. Si se cumplen estos tres requisitos, se considera que una persona es un trabajador o trabajadora de la empresa. ¿Y por qué es importante conocer estos tres elementos de la relación laboral? ¿Por qué es trascendente? Porque esto nos sirve para determinar cuando una persona es trabajadora o no es trabajadora. Para ser sinceros, el Perú es altamente informal. Estamos hablando
de acuerdo a las estadísticas del INEI, más del 70% para el año 2023 es informal, ¿no? De la población económicamente activa es informal. ¿Qué significa informal? Que no está reconocido como trabajador, no está en la planilla electrónica, ¿no? O está en la planilla, pero no como trabajador, sino como otro tipo de contrato. No se le reconoce por trabajador. Por eso hablamos de la informalidad. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay que ponerle Camilo Gutiérrez, nuestro ejemplo? Camilo Gutiérrez trabaja en una empresa, una fábrica, este, no sé, como operador de alguna maquinaria, y bueno, ¿no? Para él trabaja, pero no está reconocido como trabajador. Él cumple un horario de trabajo, usa photoshop, usa ropa de trabajo, recibe órdenes de su supervisor, también órdenes del gerente, y tiene que cumplir las reglas, tiene que usar también equipo de protección personal, ¿sí? Todo es subordinado, ¿no? Si no cumple algo, hace algo mal, le llaman la atención con documentos o de forma verbal, siempre dentro de él, digamos, con el respeto que corresponde dentro del marco legal. ¿Ok? Entonces, Guillermo Gutiérrez es subordinado. Presta personal de servicio, sí, lo contrataron a él porque él estudió para eh, manipular esa maquinaria, para ser operador de maquinaria, es bueno, está certificado, sabe lo que hace, fue contratado por ser Camilo Gutiérrez, operador de maquinarias, no puede venir su hermano o alguien a reemplazarlo, ¿no? Esto cumple con el requisito de prestación personal de servicio. Asimismo, se le paga una remuneración mensual, ¿no? Se le paga un monto más del mínimo, por operador están en 1.800, creo. ¿Ok? Pues un promedio no puede estar mucho menos o unos 20 más. ¿Ok? Entonces hay una remuneración. Camilo Gutiérrez cumple con los tres elementos de la relación laboral. Sin embargo, Camilo no está en planilla como trabajador, no recibe boleta de pagos, no está inscrito en ninguna AFP, no está inscrito en un sistema de seguridad social de salud, o sea, es salud, ¿no? Camilo Gutiérrez no está no recibe gratificaciones, tampoco recibe CTS, es un trabajador informal, ¿ok? Informal. Porque en la realidad Juan, perdón, Camilo Gutiérrez sí es trabajador, pero en la contabilidad de la empresa no figura, no está en la plana, no tiene ningún beneficio. Peor, va a tener seguros como el seguro vía ley o seguro contra trabajo de riesgo. Está desprotegido, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Camilo Gutiérrez recibe una orientación, por ahí algún amigo abogado de su promoción le dice, oye, no estás en planilla, ¿por qué? Si tú trabajas para esta empresa ya varios años, eres subordinado, tienes photochet, usas uniforme, dices mi jefe, recibes órdenes, te contrataron por haber estudiado y ser buen operador, ¿por qué no estás en planilla? ¿Qué puede hacer Camilo Gutiérrez? Denunciarlo. ¿Dónde va a denunciar Camilo Gutiérrez? En SUNAFIL. ¿Qué va a denunciar en SUNAFIL? Pues ser un trabajador formal, ingresar a la planilla como trabajador para que reciba sus beneficios. ¿Qué va a hacer el inspector laboral que recibe la denuncia? Va a evaluar estos tres elementos: prestación personal, subordinación y pago de la remuneración. ¿Ok? El Perú es históricamente informal, tanto a nivel laboral como a nivel tributario, ¿no? Lo que pasa es que a nivel tributario es más drástica la jornada, ¿no? Cierre de locales. En cambio, a nivel laboral, de repente, su les falta un poco más drástico. ¿Ok? También la economía, como que para los empresarios, el costo-gasto involucra formalizar los trabajadores. Algunos trabajadores no quieren ser formales, sobre todo
y de las microempresas, porque les descuentan lo de la seguridad social, AFP y ONP el 13%. No quiero que me descuenten, dice, gano 1.025, me vas a descontar más, me queda menos dinero en efectivo, ¿no? Para la canasta familiar. ¿Ok? Ese, eso es lo que sucede. Pero en general, ya, hay que ser sinceros, la mayoría de trabajadores desea ser formal, desea estar en planilla, con sus beneficios laborales, todo eso. ¿Ok? Pero bueno, son aspiraciones, ¿no? Son aspiraciones. En este sentido, en este sentido, hay que tener en cuenta que es una lucha constante. Ningún gobierno lo ha logrado formalizar a todos los trabajadores en el país. Muy bien. Ahora, antes de entrar a locación, contrato de trabajo versus contrato de locación de servicio. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Seguimos con el tema de la informalidad. Al ser el Perú un país altamente informal, y al existir el SUNAFIL que exige muchas veces, y también lo hace la SUNAT, a los empleadores que formalicen a sus trabajadores, ¿qué suelen hacer muchos empleadores? Contratan por locación de servicios. La locación de servicios, recuerden que yo les mencioné los contratos civiles, un contrato de servicios, ¿sí? El contrato de locación de servicios es un contrato civil, ¿no? Por ejemplo, el servicio de un contador, el cantante de la orquesta, bueno, lo que usualmente se suele realizar, ¿no? No son contratos laborales. Ustedes lo pueden recordar de repente en algún caso, cuando les comentaban los famosos, los que trabajan por recibos por honorario. Sí, son contratos civiles, ¿no? No son laborales. ¿Ok? Y, por ejemplo, eh, realizan el mantenimiento, Juan Pérez otra vez, el mantenimiento de la empresa, ¿ok? Puedo ir en la tarde, mantenimiento de computadora, voy por la tarde, hago mantenimiento, no uso uniforme, no uso PhotoShed, no usa, perdón, no marca asistencia en algo. Es un locador, ¿no? Voy, realizo el mantenimiento, hace el mantenimiento de las computadoras y se va, ¿no? No tiene jefe, no es su jefe de la empresa, no, vuelvo a repetir, no marca un horario, no usa PhotoShed, no le dan órdenes, ¿no? No, eso va. Ese es un locador de servicios, no es un trabajador. El locador de servicios tiene esto que está ahí en pantalla en el cuadrito que dice autonomía, no está subordinado, ¿no? El locador de servicios, soy contador, lo hago desde mi estudio contable, no es mi jefe, el gerente, ¿no? Yo trabajo a la hora que deseo, siempre que cumpla, me vincula el contrato, no tengo un horario de trabajo. Ese es un locador, es un contrato civil, ¿no? Civil. ¿Ok? Es un contrato civil. Lo que sucede en la práctica es que muchas empresas, con el fin de no pagar beneficios laborales a sus trabajadores, los reconocen, pero solo como locadores, ¿no? Le dan sus recibos por honorarios, no le reconocen otro beneficio. No es mi trabajador, son locadores. Ellos son autónomos. Pueden hasta celebrar un contrato escrito de locación, ¿no? Cuando en la práctica sí son trabajadores, porque a veces utilizan el uniforme, su photochat, reciben órdenes. En la realidad son trabajadores, pero las empresas solo lo reconocen como locadores. Esto con el fin de pagar beneficios laborales. Beneficios laborales tales como gratificaciones, CTS, vacaciones, seguro vida ley, seguro contra trabajo de riesgo, todo lo que otorga el régimen general del derecho privado, ¿no? Eso está prohibido, ¿no? Pero bueno, se da en la práctica. El Perú, vuelvo a repetir, es altamente informal. ¿Ok?
Y si hacemos un comparativo, como ven en pantalla, entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, ambos pueden tener la prestación de servicios, o sea, puede ser que se le contrate por ser, vuelvo a repetir, Camilo Gutiérrez, y ambos son pagados. Un contrato de trabajo se llama remuneración, locación de servicios se llama contraprestación de servicios, pero el contrato de trabajo son subordinados, prestación de servicios deben ser autónomos. Así debe ser, ¿no? Pero en la práctica se simula. ¿Qué se simula? Un contrato laboral con uno de locación de servicios. Muy bien. Reglas en la contratación. Este es otro tema muy interesante por ahí. Y tiene un punto de vista, perdón, tiene varias aristas, ¿no? Una arista política, una económica, social, ¿no? Reglas generales de la contratación, más política, sí, y el punto de vista económico. Ya estoy adelantando. Por regla general, los contratos laborales son a plazo indeterminado. Sí, por regla general son los contratos laborales a plazo indeterminado. ¿Qué involucra ser indeterminado? No es no tener un plazo. Eso involucra ser indeterminado. No, tu contrato no va a terminar en 1 o 2 meses. Eres indeterminado, ¿no? Por regla general. Debe ser así. En la teoría, ¿no? Tener un trabajo con plazo indeterminado es tener estabilidad laboral. No estar preocupado, me van a contratar el siguiente mes o me van a despedir. Yo estoy reconocido como trabajador en la PLAME, en la planilla electrónica, tengo mis beneficios laborales, recibo mi boleta todos los años, mis beneficios, tengo mis vacaciones, todo. ¿Ok? No estoy preocupado porque me van a despedir, no voy a tener trabajo el otro año, el próximo mes. Por regla general debe ser así. Esto porque la razón de ser de los derechos laborales es una virtud, un principio, una característica, como lo quieramos denominar, la dignidad humana que está contemplada en el artículo 1 de la Constitución Política como el interés supremo de protección por parte del Estado. La dignidad humana es el fundamento ontológico de los derechos laborales. Por dignidad humana, que le corresponde a todo ser humano, yo debo ser estable laboralmente. Esto involucra que no esté preocupado con qué se va a sostener mi familia el siguiente mes. No estar preocupado. Esa es en la teoría, en la teoría. Porque en la práctica, en el sector privado, el sector público es otra historia. En el sector privado, la mayoría de contratos son a plazo. El trabajador no tiene estabilidad laboral. No obstante, las leyes, las normas, los principios laborales están inspirados para que el trabajador sea indeterminado, tenga estabilidad laboral y por ende no esté preocupado si lo van a despedir o no, con qué va a alimentar a su familia, cómo va a sobrevivir los siguientes meses. ¿Ok? Eso es en la práctica. ¿Ok? Pero, perdón, en la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica existen los contratos a plazo en el sector privado. Contratos a plazo o contratos modales, pues más uno se acostumbra, abogados, contrato modal. El contrato modal es un contrato a plazo. La excepción son los contratos a plazo. A excepción, yo puedo contratar por 1, 2, 3 meses. Es una excepción. La regla es que debe ser indeterminada. Pero ¿qué pasa en el Perú? En el Perú, la excepción es la regla y la regla es la excepción. Funciona al revés, porque si nosotros vemos la mayoría de empresas contrata a sus trabajadores por contratos modales o contratos a plazo. No el Perú. La mayoría de trabajadores son informales. Y los pocos que son formales son contratados a plazo. Así opera en el Perú.
1, 2, 3 meses. O sea, la excepción funciona como la regla. ¿Ok? Acá un paréntesis. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral reconoce lo que se denomina el periodo de prueba previsto en la legislación laboral, que es de 3 meses. Sí, está a prueba. ¿Quién está a prueba durante los 3 meses? Está a prueba el trabajador y también está a prueba el empleador, ¿no? ¿Cuánto dura este periodo de prueba? 3 meses. ¿Puede durar más? Sí. Puede durar de 6 meses hasta 6 meses y hasta un año en cargo de, hasta 6 meses en cargo de confianza y hasta un año en cargo de dirección, dice la norma. ¿Ok? Es un periodo de prueba. En el periodo de prueba quiere decir que el empleador en estos 3 meses te puede decir, no me gusta, no va, todo termina acá, ¿no? Y bueno, en general, en el periodo de prueba también el trabajador podría decir que acá termina todo, no me gusta el trabajo, el clima laboral es muy complicado, no me agrada, tengo otras perspectivas profesionales, no me gusta. Solo que por ahí hay una norma que dice que para renunciar, el trabajador tiene que avisar 30 días, con 30 días de anticipación, como que existe un poco de incompatibilidad. Muy bien, ¿ok? Entonces, tenemos que, por regla general, los contratos son indeterminados y la excepción son los contratos a plazo. ¿Ok? Los contratos a plazo indeterminado no exigen formalidad escrita. O sea, no necesariamente tienen que ser escritos. El trabajador está en planilla. Eso sí, está en planilla, recibe sus boletas, todo. Es indeterminado, no tiene por qué tener contrato escrito. Le basta con que le hayan entregado su constancia de alta. ¿Qué es la constancia de alta? Es un documento que exporta la planilla electrónica, la manera que, en la que cada empresa ingresa a sus trabajadores, y eso le da sustento y el trabajador sabe que es indeterminado, porque en su boleta también sale trabajador indeterminado. ¿Ok? Como los contratos a plazo son la excepción, la ley le exige que deben ser escritos. ¿Por qué deben ser escritos? Porque el empleador tiene que explicar por qué está contratando a plazo. Recuerden que es una excepción y solo se puede dar en determinados supuestos. Ok, recordando un poco los elementos esenciales del contrato de trabajo, tenemos que son, ya lo hemos mencionado, la prestación personal, la remuneración, y antes unos apuntes en la prestación personal, la actividad cuya realización es objeto del contrato de trabajo es específica de un trabajador determinado. Y en el caso de la remuneración, esta viene a ser la retribución otorgada al trabajador como contraprestación de sus servicios. Asimismo, la remuneración puede ser en dinero o en especie y es de libre disposición. ¿Ok? Esa es una característica de la remuneración. Por ejemplo, los viáticos, como no son de libre disposición del trabajador, el trabajador lo tiene que sustentar, no es remuneración, ¿no? Los uniformes para trabajar tampoco es remuneración, así lo den en efectivo, porque está condicionada a que se compre el uniforme, no es de libre disposición. Para que sea remuneración, el trabajador debe tener libertad para gastar el dinero en lo que desee, ¿no? Una característica. Entonces, acá falta el tercer elemento, que es la subordinación. La subordinación, que viene a ser el vínculo entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducta. Si ya hemos conversado de la subordinación, hay una sujeción por parte del trabajador y una dirección por parte del empleador dentro del marco legal y sin afectar la dignidad del trabajador. ¿Ok? En este caso, la subordinación permite al empleador dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador en caso de incumplimiento.
Muy bien. Acá hay un principio que ya les había comentado, un principio muy importante, que es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Que está contenido en la Ley General de Inspecciones, el artículo 2, que nos señala que entre los hechos y los documentos se ha preferir los hechos, ¿no? En el documento dice que es un contrato de locación, pero en realidad es un contrato de trabajo, un contrato laboral, que va a primar la realidad. Es un contrato de trabajo, ¿no? Se va a realizar una inspección laboral y se encuentra, digamos, a varios trabajadores con uniforme, otra vez repito su photochef, trabajando en las instalaciones de la empresa, firman entrada y salida, tienen su refrigerio, tienen un supervisor, o sea, son subordinados, cumplen los 3 elementos de la relación laboral, reciben su dinero, ¿ok? Muy bien, entonces se le pregunta al empleador, ¿estos son tus trabajadores? El empleador dice, no, son locadores, aquí tengo mis contratos de locación de servicios, son contratos civiles, pero ya en la inspección se determinó que cumplen con los 3 elementos de la relación laboral, o sea, prestación personal, subordinación y contraprestación. Se determinó que en la realidad son trabajadores. Ahí está el principio de primacía de la realidad. Se va a preferir los hechos sobre los documentos. Este principio sirve para varias situaciones. Por ejemplo, en el trabajo sobre tiempo, ¿no? En el documento, en el registro de asistencia, señala que los trabajadores salen a las 5:30, pero al realizar la inspección se verifica que en la práctica sale a las 7 de la noche, todos los días, ¿no? Entonces, ya se determinó, atravesó la inspección, se le encontró varios días al trabajador laborando fuera de las 5:30, entonces a aplicar ese principio muy importante, primacía de la realidad, prima lo que realmente es, ¿no? Entonces, esto también se aplica para los contratos indeterminados. La empresa señala que está contratado a plazo de forma excepcional, pero en la práctica este trabajador debe ser indeterminado por aplicación de este principio de primacía de la realidad. ¿Ok? Se aplica. ¿Quién la aplica? Hay las inspecciones realizadas por SUNAFIL, en los procesos laborales efectuados por el Poder Judicial. Prima la realidad sobre los hechos. Muy bien, y ahora vamos con el tema. Les había mencionado que en general los trabajadores en el Perú se deben contratar de forma indeterminada. Es la regla general, que debes tener estabilidad laboral, no debe ser a plazo. Y que la excepción son los contratos modales. Los contratos modales son la excepción, ¿no? O sea, a plazo solo cuando se cumplan determinadas circunstancias. Y ahí viene lo de las modalidades de la contratación laboral. ¿Cuándo puedo contratar a plazo? Cuando se cumplan las siguientes modalidades, ¿no? Que es la excepción. ¿Ok? Ahí está. La contratación a tiempo indeterminado es la regla de la contratación laboral. Si se encuentra a un trabajador laborando sin contrato, se presume que es a tiempo indeterminado, sin contrato escrito, porque los contratos a plazo son escritos. Si el trabajador no tiene un contrato escrito, se presume que es indeterminado. ¿Ok? En los contratos indeterminados no existe límite temporal, no exige formalidad alguna, o sea, estos contratos no necesariamente deben ser escritos, pero el trabajador tiene que estar en la planilla con su boleta de pagos, todos sus beneficios, ¿no? ¿Ok? Se formaliza con la incorporación del trabajador en la planilla electrónica.
¿Qué pasa con los contratos sujetos a modalidad que son a plazo? Su celebración exige lo siguiente: tiene que precisarse por cuánto tiempo, plazo fijo. Ese contrato va a durar 3 meses porque es una excepción. Debe ser de forma escrita. Ya no es necesario que se escriba en la Autoridad Administrativa de Trabajo, antes se escribía en el Ministerio de Trabajo. Está sujetos a un plazo o a una condición resolutoria y tiene que existir una causa objetiva que lo justifique. Entonces, reitero, puede ser un poco, digamos, repetitivo tal vez, que la regla general es que sean indeterminados los trabajadores y a plazo es la excepción. Por ejemplo, un contrato por 3 meses es una excepción, ¿no? Es una excepción. ¿Cuándo puedo contratar, por ejemplo, por 98 días? Voy a adelantar un poco eh, cuando se cubre la licencia de una mujer en estado de gestación, ¿no? Al o a la trabajadora suplente solo se le podrá contratar por 98 días, mientras la otra trabajadora está con su licencia por maternidad, gozando su licencia por maternidad. Es una excepción, solo por 3 meses. ¿Va a operar una condición resolutoria? Sí. Cuando termine la licencia de la titular, el trabajador o la trabajadora suplente, digamos, ya no va más, termina su vínculo. Por eso decimos que los contratos modales, que son a plazo, son excepcionales, ¿no? Y la regla es que sean indeterminados en general los trabajadores. ¿Ok? Esto y origina, origina que los contratos modales estén debidamente causalizados. Se exige una causa objetiva que la justifique. O sea, recuerden que los contratos modales a plazo, son los a plazo, necesariamente son escritos. Y en ese contrato escrito debe estar literalmente señalada, justificada y sustentada la causa objetiva que la justifique. ¿Ok? Ojo con eso. Es muy importante justificar la causa. Como hágase la definición. La causa objetiva en la contratación laboral es la situación objetiva real que justifique la celebración de un contrato sujeto a modalidad y que debe consignarse en el contrato y verificarse en la práctica a efecto de cumplir con el principio de causalidad. ¿Ok? Ahí está. En el contrato de trabajo, en los contratos modales que son a plazo, debe estar literalmente la causa objetiva de contratación, ¿no? Porque por regla general es indeterminado. Ahora sí, empleador, si quieres hacer a plazo, justifícame por qué estás contratando a plazo. Justifica a través de la señalización de la causa. Ok, muy bien. Entonces, voy a dar un break de 5 minutos para iniciar ya con las tipologías de los contratos a plazo fijo.
estimados, continuamos entonces con la segunda parte de esta sesión, que son los contratos modales. Recuerden que los contratos modales habíamos indicado que son contratos a plazo fijo, ¿no? Que se celebran como excepción. En la regla general es que los contratos laborales sean indeterminados, ¿no? Indeterminados. Ahora, ¿qué pasa con los contratos y a plazo fijo, ¿no? O contratos modales, que estos deben estar y tener una causa que justifique su celebración, ¿no? En tanto que van a ser a plazo. ¿Ok? ¿Cuándo puedo yo contratar a plazo? Cuando se aplican, digamos, estas causas, ¿no? ¿Ok? En general, por su naturaleza, los contratos a plazo fijo, contratos modales, pueden ser de naturaleza temporal, naturaleza accidental o de obra o servicio específico. Dentro de los contratos de naturaleza temporal tenemos el inicio o incremento de actividad, necesidad de mercado, reconversión empresarial. Y dentro de los contratos naturaleza accidental tenemos los ocasionales, suplencia y los contratos de emergencia. Y dentro de los contratos de obra o servicio específico tenemos los contratos de servicio específico, intermitente, servicio específico de obra, intermitente y contratos de temporada, ¿no? En regla general, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, muchas empresas eh, utilizan estos contratos para, digamos, formalizar a sus trabajadores, ¿no? Cuando ellos saben que sus trabajadores deben ser indeterminados, ¿no? Y empresas grandes, sí, ¿no? Y celebran contratos por alguno de estas modalidades para simular una contratación que debe ser indeterminada, ¿no? Deben ser trabajadores a tiempo indeterminado. Un momentito, por favor. Ok, muy bien. Entonces, en el caso de los contratos, vamos, estos contratos que son excepción de naturaleza temporal a plazo, por modalidades, tenemos por la naturaleza los contratos temporales, ¿no? Ok. Los contratos de naturaleza temporal, contratos que pueden ser a plazo, que tienen una duración máxima de 3 años y que son los más, digamos, celebrados, es por el inicio o incremento de actividad. ¿Cuándo se puede celebrar un contrato a plazo por inicio o incremento de actividad? Cuando se inicia una nueva actividad empresarial. Para tal efecto, debe entenderse como inicio de una nueva actividad empresarial tanto el inicio de la actividad productiva como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa, ¿no? Ok, estos contratos de incremento de actividad, por ejemplo, hay una empresa grande de cervecería y va a abrir un nuevo local, no sé, en una provincia donde no hay, no, puede ser en Amazonas, no sé, en Huancayo, no hay, solo hay en Lima, ahora va a abrir una nueva sucursal
estos trabajadores de esta nueva sucursal, porque no saben cómo va a ir a la empresa, va a ir mal o mal, bien o mal, si puede celebrar un contrato a plazo por inicio o incremento de actividad, ¿no? Se justifica, no debe ser indeterminado porque está justificado que se está iniciando una nueva actividad. Tendrá que señalarse así en el contrato escrito de incremento, de inicio o incremento de actividad. Sí, así textualmente deberá señalarse en el contrato escrito, ¿no? ¿Cómo podría ser? Sí, ¿no? Tendría que señalarse que de acuerdo al contrato de alquiler de un nuevo local en la ciudad, por ejemplo, de Huancayo, se va a aperturar un nuevo negocio y se han comprado, eso se evidencia por la compra de, no sé, nuevos materiales, utensilios, sillas. Entonces se justifica de esta manera, ¿ok? En este caso también se sustenta por, se sustenta de tal manera por el inicio de una nueva actividad productiva, ¿no? Por ejemplo, lo que se produce de repente se fabricaban colchones, ahora se van a fabricar también carpas, porque se va a iniciar una nueva actividad con su propia maquinaria, se requiere nuevo personal. En general, este contrato, al ser de naturaleza temporal, solo puede durar como máximo 3 años con los trabajadores. ¿Ok? No puede durar más. Si dura más este contrato, este trabajador podría pasar a ser indeterminado. ¿Ok? Tendrá que estar bien sustentada la causa que sustente la celebración del contrato. Muy bien, el segundo contrato sujeto a modalidades de naturaleza temporal son los contratos de necesidad de mercado, que nos dice que están en el artículo 58 del decreto legislativo 728. ¿Qué nos dicen los contratos de necesidad de mercado? Nos dice que la atención de incrementos coyunturales de la producción originaria por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con el personal permanente. Tal situaciones deben ser temporales e imprevisibles, ¿no? Es decir, hay un aumento de ¿qué? De la demanda en el mercado. ¿Cuándo se puede dar? Y se ha dado en situaciones, por ejemplo, en el contrato de emergencia, perdón, perdón, en la situación de emergencia, ¿no? Sí, puede celebrarse una necesidad de mercado, sí. Hay un coyuntural, ¿no? Un incremento coyuntural, o en fiestas patrias, ¿no? De pronto se fabrican solo determinados textiles, pero ahora hay que fabricar banderas, ¿ok? Necesitamos contratar más personal. El clásico ejemplo es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Esta situación donde las empresas que fabricaban mascarillas tuvieron una mayor demanda. Sí, más mascarillas, ¿no? Tuvieron los precios también. Ok, muy bien. Lo mismo en el alcohol, ¿no? La demanda. Hay una mayor demanda del producto por parte de quién? De la población generalmente. Y entonces, ¿qué decide hacer la empresa? Contratar nuevo personal porque necesita producir más para acreditar la demanda. Va a tener que sustentar en su contrato esto. No es solo señalarlo, sino va a tener que, de acuerdo al registro de ventas, por ejemplo, se aprecia que hay una variación. Antes se vendía menos, ahora se vende más, ¿no? Muy bien. Entonces, la necesidad de mercado tiene que estar adecuadamente sustentado. ¿Qué puede pasar también en la época escolar, ¿no? Una tienda, una librería grande, mayorista, hay una necesidad de mercado, necesito eh, la variación, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar? Como máximo 5 años. Estos contratos de necesidad de mercado. Tenemos los de reconversión empresarial, que es cuando la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en las empresas y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción
sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos, ¿no? ¿Ok? Implican una variación, ¿no? Estos contratos. Se pueden celebrar contratos laborales por reconversión empresarial, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muchos lo hacen, por ejemplo, en una empresa se compran nuevos equipos tecnológicos, en una clínica, por ejemplo, y se va a requerir personal para que manipule estos elementos, estos, digamos, equipos tecnológicos, ¿no? ¿Ok? Hay una variación. Antes nos dedicamos a procesar arroz, ahora se van a hacer otro tipo de productos, también se van a procesar, entonces necesito nuevo personal, ¿no? Se ha comprado en el aspecto tecnológico, es una empresa agroindustrial que extrae, digamos, extrae el azúcar, pero ahora también va a hacer licores, hay una reconversión empresarial, ¿no? Tiene que estar adecuadamente sustentados estos trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Esos son los contratos sujetos a modalidad de naturaleza temporal. También tenemos los contratos sujetos a modalidad de naturaleza ocasional, que están dentro de, perdón, de naturaleza accidental, y dentro de ellos tenemos el contrato ocasional, ¿no? Duración máxima 6 meses al año, ¿no? Estos contratos tienen como causa la atención de necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, es la empresa es un colegio particular, un colegio privado, y necesita mantenimiento de las computadoras. Para el mantenimiento de las computadoras, quiere contratar a trabajadores que se encarguen directamente de eso, a sus propios trabajadores. Entonces, contrata un mes a 10 trabajadores, ¿no? Sí, van a ser trabajadores con su uniforme, con horario de trabajo, su photocheck, ok, solo que están de forma ocasional, ¿no? No es que se dediquen ahí a las actividades del colegio, sino se va a dedicar específicamente al mantenimiento de las computadoras. Por eso debe ser distinta a la actividad habitual del centro de trabajo, distinta a la actividad habitual del centro de trabajo, ¿ok? Muy bien. También tenemos los contratos de suplencia. Los contratos de suplencia, ya les había comentado como el caso de la trabajadora que, digamos, sale embarazada, su licencia de maternidad, va a venir otro trabajador o otra trabajadora que la supla, no la sustituya a esta trabajadora indeterminada. Este trabajador suplente va a tener que celebrar un contrato sujeto a modalidad de suplencia, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Lo que sea necesario. En este caso, la licencia por maternidad es de 98 días. Va a celebrar un contrato por 98 días, ¿no? Contrato de suplencia por 98 días. En este caso, va a sustituir un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o disposiciones convencionales. Muy bien. De ahí tenemos los contratos de emergencia. ¿Ok? Antes, entre paréntesis, en contrato de suplencia también podría caber el ejemplo de los descansos médicos, ¿no? El trabajador sufrió una lesión de un descanso de 3 meses o 2 meses. Por este tiempo, debido a que la empresa necesita cubrir el puesto, se va a contratar a un reemplazo, ¿no? Lo que sea un reemplazo, un contrato de suplencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto puede durar? Los necesarios, ¿no? Pero no al punto de que se desnaturalice. ¿Ok? El artículo 62 nos habla de los contratos de emergencia que sirven para tener las necesidades propias por caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Contrato de emergencia, por ejemplo, un hospital contrata en el COVID, contrató a varios médicos, ¿no? Enfermeras, varios fueron por contratos de emergencia, sí, ¿ok? Puede ser también el caso de un incendio de alguna empresa o un terremoto.
que ha hecho daños y de repente se necesita trabajadores para hacer inventarios, para, digamos, mm, abastecer a la empresa durante este tiempo de la emergencia, ¿no? Estos contratos, como ustedes los están viendo, deben estar debidamente causalizados, ¿no? Por ejemplo, en el contrato de suplencia, ¿cómo causalizo? El contrato se da por licencia médica, el doctor tal, con el código tal, el colegio de médicos, otorgó el certificado médico número tal, ¿ok? Bien detallada la causa que justifique la celebración de este contrato temporal. Lo mismo pasa en emergencia. No voy a decir contrato por emergencia a tal trabajador, ¿no? Sí, porque hubo un incendio. Tiene que estar sustentado de acuerdo al acta policial. De tal día se llevó un incendio que afectó a la empresa, se echó la renuncia correspondiente, pero es necesario contratar a este trabajador. O sea, todos estos contratos deben estar debidamente señalados, justificados. Porque ¿qué pasa si no es así? ¿No? Podría desnaturalizar estos contratos sujetos a modalidad. Dentro de los contratos sujetos a, digamos, a suplencia, vamos a hacer un ejemplo, yo lo voy a poner en pantalla y voy a explicar cómo se causaliza en este momento. Espero que sea de utilidad para todos ustedes, ¿no? Muy bien. Vamos a Entonces, estimados, nosotros hemos señalado que los contratos, por regla general, los contratos laborales deben ser indeterminados y la excepción es que sean a modalidad. Esta modalidad, recuerden que a modalidad, que son los contratos a plazo, deben estar adecuadamente justificados. Vamos a hacer un ejemplo con los contratos de suplencia, que son, digamos, uno de las formas de los contratos ocasionales, ¿no? Ok, acá tenemos un contrato de suplencia. Perdón, de suplencia es el formato. ¿Cómo se causaliza, ¿no? ¿Cómo se escribe la causa y, digamos, cómo se sustenta? Ok, requiere la contratación para cubrir la ausencia de la señora o del señor Camilo Gutiérrez. Vean en pantalla, estoy copiando. Gutiérrez, operador de maquinaria pesada. Operador, hay que ponerle principal.
de maquinaria pesada, quien está con descanso médico por 48 días, de acuerdo a certificado médico número 25, ujú, suscrito del doctor Juan Pérez, médico, eh, bueno, suscrito por el doctor Juan Pérez, médico cirujano, con registro, no sé, 8567. Bien sustentado siempre, ¿no? Entonces, acá se está contratando al señor, de la otra parte, y de la otra parte, Tomás González, hay que ponerle. Entonces, y el empleador, de una parte, acá la empresa Los Sueños SAT, con su ruta de la empresa, suele empezar con 20, 11 números, 10, ok, domicilio fiscal, ya, su representante, la empresa Los Sueños va a contratar al señor Tomás González para que cubra a quien, al señor Camilo Gutiérrez, quien está con descanso médico por 48 días. Debe estar bien sustentada la causa, indicándose el número de descanso médico. No se puede señalar simplemente, por ejemplo, porque está el señor Camilo Gutiérrez con descanso médico 48 días, ¿no? Así, por ejemplo, eso no es sustentar bien. Sustentar es con todos los detalles. Porque recuerden que estos contratos, como el contrato de suplencia, son una excepción. No, lo correcto es que se contrate a una persona de forma indeterminada, un contrato verbal donde solo, digamos, se le exija al trabajador que esté en planilla, ¿no? ¿Ok? Esté en planilla de forma indeterminada. Los escritos, pasa que los escritos son a plazo. ¿Por cuántos días se le va a contratar al señor Camilo Gutiérrez? Solo por los 48 días que está de descanso, perdón, al señor Tomás González solo por 48 días que está con descanso el señor Camilo Gutiérrez, ¿no? Eso es el contrato. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el contrato de necesidad de mercado, donde se tiene que señalar acá en la causa objetiva, que suele ser el artículo primero de los contratos modales, se tiene que señalar con qué, por ejemplo, el contrato de alquiler número tal del nuevo local celebrado, perdón, en necesidad de mercado, de acuerdo. Recuerden que en necesidad de mercado hay un incremento de la demanda, ¿no? De acuerdo al registro de ventas, antes de la pandemia se vendían, por ejemplo, 100,000 mascarillas, con la pandemia se necesitan 1,000,000, ¿ok? Necesitamos más trabajadores. ¿Cuánto va a durar? Lo que dure. ¿Hasta cuánto puede durar? Hasta 5 años, no más. ¿Ok? Entonces, estos contratos modales son una excepción. Lo mismo en los contratos ocasionales. ¿Cuándo era ocasional? El ejemplo del colegio, ¿no? Que les diga, ¿a qué se dedica el colegio? A su actividad principal en la enseñanza, pero necesita dar mantenimiento a sus computadoras, no quiere contratar un servicio de mantenimiento, sino trabajadores para que hagan el mantenimiento, contrata a 2, 3 trabajadores con un contrato ocasional, ¿ok? Que no puede durar más de 6 meses al año. Entonces, ¿por qué celebran las empresas contratos a plazo? Porque, digamos, en la práctica les da como un poder para un trabajador que no está de acuerdo, tiene diferencias, no rinde para la empresa,
ya no renovarlo. Pero estos contratos modales no deben cumplir esa función. Los contratos modales, digamos, tienen como función eso, ser la excepción por determinadas circunstancias, ¿no? Incremento de actividad, necesidad de mercado, la suplencia, alguna emergencia, ¿ok? Que son, digamos, excepcionales. Eso implica los contratos modales, ser excepcionales. Deben estar adecuadamente justificados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un contrato de necesidad de mercado con el registro de venta, donde se aprecie la variación de la demanda. Hay una mayor demanda. En el incremento de actividad, donde por eso se llama causa objetiva, de forma objetiva, se tiene que sustentar. Incremento de actividad con el contrato de alquiler del nuevo local, que de acuerdo al registro de compras ha comprado el nuevo local, sillas, mesas, una nueva cocina, y no sé, televisor, una caja, todo lo que para el nuevo local tiene que estar sustentado. Porque si no está sustentado, ¿qué puede desprenderse para un juez o para un inspector laboral? Que el empleador está mintiendo, ¿no? Mira, empleador, tú estás celebrando estos contratos porque no quieres que tu trabajador sea indeterminado, tú quieres que sea a plazo para tenerlo en las manos, ¿no? Para decirle, por ejemplo, trabaja horas extras, trabaja esta tarde, tienes que hacer caso a todo lo que yo digo, no me importa, tienes que trabajar feriado, si no cumples todo, sí señor, no te renuevo, pues, bye. Así operan el Perú, ¿ok? Cuando estos contratos modales son así. Algunos trabajadores asesorados denuncian, ¿no? Cuando no me renovan, o sea, estoy trabajando por modalidad ya como 4 años y no me has renovado. No he querido hacer lo que tú has dicho. Me querías hacer trabajar 28 de julio y sin reconocerme ningún beneficio. Yo había planificado pasar ese día con mi familia. Me estás afectando las dos. No quiero, no acepto. Bueno, ya no te renuevo entonces, ya no trabajes, no quieres con la regla. Bye, bye. El trabajador tiene por ahí su amigo que es abogado. Le dice, vamos a demandar. Tú, ¿qué vas a primero? Que te repongan. Y que para que te repongan tengo que desnaturalizar. ¿Qué es desnaturalizar? Señalar en base al principio de primacía de la realidad, que en realidad es de ser un trabajador a plazo, tú eras un trabajador indeterminado, porque estos contratos modales son simulados. Nunca se cumplió esta causa es inventada. Eso es lo que hacemos. De ahí la importancia de que los contratos estén causalizados. Y cuando es la realidad, pues sí, ¿no? En la práctica no. No. Práctica, usted cuando revisa contratos, a veces son de 2 renglones los contratos. ¿Ok? Ahora, pues eso hemos trabajado. Por un lado, los empleadores, pero si yo les celebro a mis trabajadores indeterminados, no van a trabajar. Ya saben que son estables, van a bajar su producción, ¿no? Eso es por el lado del empresario, el lado del trabajador. ¿Hay soluciones legales? Sí, ¿no? Una causal de despido del trabajador es el rendimiento deficiente. Está en la ley. Ahora, el empleador a veces es difícil probarlo todo, ¿no? Pero el trabajador puede ser despedido en el Perú. Sí. El artículo 27 de la Constitución Política señala: la ley otorga una protección adecuada frente al despido. Si es que no me equivoco, está al revés, pero así lo señala el artículo 27 de la Constitución. O sea, la estabilidad del Perú es relativa. ¿Qué quiere decir relativo? Significa que el trabajador puede ser despedido, pero por causa justa. Las causas justas del despido lo vamos a ver en uno de los módulos, creo que conmigo. Sí. Entonces, puede ser despedido. El empleador, no, para no ahorrarse todo eso que involucra el despido, suele hacer esto de los contratos modales. A lo mejor lo celebro, lo tengo de las manos del trabajador. Si no se porta bien, ya no lo renuevo. El trabajador, que a veces para el trabajador, que mientras dura mi proceso judicial hasta que me repongan, me quedo sin trabajo, debido al desempleo que ahora está aumentando en el Perú. Bueno, según las estadísticas, ha mejorado un poquito, pero de la realidad los trabajadores, pues, ahorita estamos en recesión, parece. Bueno, y,
en general, estos contratos modales que deben ser excepcionales operan en la realidad como la regla. Ok. Ahora, no es que los empresarios sean malos, ¿no? Ni que eso ya trascienden otros asuntos, una cuestión de valores, eh, que se debe trabajar como corresponde. También el reconocimiento de derechos por parte de los empleadores, ¿no? No todo es ganar, ¿no? Los trabajadores también, creo que el trabajador estable, con mayores beneficios, pues es un trabajador que quiere ser más productivo, ¿no? Debe ser más productivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son los contratos laborales. Vuelvo a repetir, haciendo un feedback. En general, los contratos laborales, digamos, es el acuerdo entre empleador y trabajador para uno cumpla funciones en beneficio del empleador a cambio de una retribución que es la remuneración. Puede ser, lo que sucede en la práctica es que, vuelvo a repetir, el Perú es altamente informal. Y de los que son formales, en el sector privado, la mayoría celebra contratos modales. Muy bien. Entonces, con otro, seguimos con los contratos. Ya hemos visto estos tres que son los de naturaleza temporal, luego vimos los de naturaleza ocasional, perdón, accidental, y ahora vamos a ver los de naturaleza, perdón, los de servicio, los de obra o servicio específico, ¿no? Ok. Los contratos de obra o servicios específicos que son contratos laborales, porque esto lo digo porque en el Código Civil también hay contratos de obra o servicio específico. Sí, también hay contratos de obra y contratos, pero son totalmente distintos. La diferencia es que en los contratos laborales hay esto, ¿no? Una relación laboral. Trabajas directamente para mí, ¿no? ¿Ok? Por un clásico ejemplo, las universidades, ¿no? En una universidad no quiere contratar a otra empresa que venga con sus trabajadores y construya, no sé, una capilla para la universidad, si es una iglesia católica, quiere. Dice la empresa, me ahorro, quiero ahorrar desde la universidad, yo tengo ingenieros, tengo supervisores, contrataré directamente a los obreros. Entonces, ¿qué va a celebrar? Contratos laborales con los obreros. Van a ser subordinados de la universidad. Sí. ¿Cuánto tiempo te voy a contratar? ¿Vas a ser mi trabajador? ¿Vas a utilizar un informe de la universidad? ¿Fotoche de la universidad? ¿Vas a firmar un registro de asistencia de la universidad? Ok. Pero se te va a contratar lo que resulte necesario para concluir la capilla. Si es medio año, un año, no, vas a construir una capilla es grande, no es una cualquier capilla, bonita, para que den tiempo. Ok, voy a contratar a estos 10 obreros como mis trabajadores, con uniforme, con check, horario, todo. Y su contrato va a durar hasta que se termine de construir la capilla. ¿Sí? Es diferente a contratar. Es un contrato laboral. Si fuera un contrato civil, contrato maestro de obra, ya usted traiga a sus trabajadores, no interesa. Usted fija sus horas. La cosa es que me termina la capilla. ¿Cuánto me va a cobrar por la capilla? Tal monte, ¿no? Ya el mes, lo más antes posible, va a decir el maestro de obra, es un contrato civil. El contrato laboral de obra involucra la realización de los elementos de la relación laboral. Sí, estimada Vicky. Sí, buenos días, doctora. Una consulta. Una empresa que tiene el servicio de saneamiento y contrata a obreros por servicio específico, en ese caso es un trabajo permanente. No sería por obra o servicio específico, ahí se desnaturaliza, ¿verdad? Si es obrero y la empresa trabaja en muchas obras, sí. ¿No? El servicio de saneamiento es permanente, es una actividad permanente. Pero, o sea, la empresa brinda servicios de saneamiento a sí, varias... una empresa, ajá, o una brinda EPS,
Una refiere? EPS, ajá, una Ah, ya, EPS, una empresa como Excel, una EPS, Nexa. como Sedalip, como, Sí, ajá. ok. Ahí sí es permanente, debe ser permanente. Yo pensé que era una empresa constructora que hace saneamiento, ¿no? Pensé No, yo. no, una No, se EPS, refiere ajá, a una una empresa EPS. del Estado. Sí, una empresa Sí, del una empresa Estado. del Estado. Claro. En general, si le sus servicios son permanentes, ¿no? Debe ser Claro, es permanente. permanente. Podría pedirse Pero una les hacen desnaturalización. contratos por obra o No, servicio el específico. trabajador puede pedir la desnaturalización. Claro, y por 3 años, 5 años, creo que después de 5 años, o Podría pedirlo inmediatamente, desde ahora. desde ahora, ¿no? Ay, Claro, porque recuerden que estos contratos tienen que ser justificados, excepcionales. Eso los de tiempo parcial. Por ejemplo, los colegios. Hay muchos gracias. colegios que, que celebran contratos a plazo con los profesores, cuando si es su actividad principal, ese colegio permanentemente. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, van a dictar clases porque tienes a tus profesores por contrato a plazo. Al menos que sea una nueva sucursal que incremente actividad, pero otro tipo de contrato. ¿Ok? Es como las CPS siempre brindan el saneamiento. No es que puedas poner ahí al menos que la EPS quiera para la construcción de una determinada obra, por ahí algo muy específico que solo va a durar un plazo y solo el trabajador se va a dedicar. Si el trabajador se dedica en general al saneamiento, eso tiene que ser indeterminado. Es la regla. Muy bien. Ahora, el contrato de servicio específico es lo mismo, ¿no? Se contrata para un inventario de bienes, para este servicio específico, pero como trabajador. Vas a cumplir un horario, vas a ser subordinado, vas a usar tu FECH, registro de entrada, registro de salida, te puedo sancionar, ¿ok? Pero tu contrato solo va a durar cuando lo que dura el servicio, ¿no? ¿Ok? Muy bien. El contrato intermitente, ¿no? Cubrir las necesidades de las actividades de la empresa, que por su naturaleza son permanentes, pero discontinuas. Este contrato puede ser de mucha utilidad para algunos negocios, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes. No, pero es que yo tengo mayor, o los fines de semana, tengo más clientes, o las discotecas funcionan más los viernes, sábado, domingo. Entonces, yo tengo trabajadores, celebro por un año, contratos, ¿ok? Son permanentes, pero discontinuos. No van a trabajar todos los jueves, viernes, van a actividad permanente, porque todos los años hay fiesta, pero discontinuos porque no todos los días hay la misma demanda. Lo mismo pasa en las empresas agroindustriales, ¿no? Donde hay campañas. Mira, tú vas a trabajar, te contrato, pero no todos los días hay producción. Yo te aviso con una papeleta cuando entras, cuando hay trabajo y cuando no, depende de la cosecha que se vaya teniendo. Entonces son de naturaleza permanente, pero discontinuas, ¿no? No todos los días, no todos los días, ¿ok? Este tipo de contratos son los contratos de naturaleza, perdón, los contratos intermitentes se celebran bastante en el sector agroindustrial, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en las empresas agroindustriales en la pandemia? Vino esa figura de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que sale con este decreto de urgencia, a ver, fueron decretos de urgencia. ¿Cuándo? De contrabando, porque a mí me gusta mucho el derecho administrativo. El decreto de urgencia, los decretos de urgencia se emiten cuando hay situaciones de emergencia como fue la pandemia, ¿no? ¿Quién los emite? El presidente, ¿no? Sí. ¿Ok? Muy bien. Estos decretos de urgencia, que fue el 038 del 2011, que lo emite el presidente Vizcarra, sale lo de la suspensión perfecta de labores
ordena que se haga este trámite del Ministerio de Trabajo de solicitar la suspensión perfecta o suspende el pago de remuneraciones a los trabajadores. Y bueno, afectó gravemente a los trabajadores. Las empresas también están afectadas porque cesaron en brindar sus servicios, ¿no? Muchas de ellas. Pero ¿qué pasó con el sector agroindustrial? El sector agroindustrial, muchos no necesitaron la suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque ellos venían trabajando con estos contratos intermitentes, ¿no? Opera así como les dije, ¿no? Generalmente se comunican con un grupo de trabajadores, se indica que hay cosecha tales días, va a haber trabajos, trabajan 2 semanas, jornadas, en su jornada sobre régimen agrario. El régimen agrario que nace como una excepción, a ver en qué época nace, Fujimori fue la última que hizo pasar ese ministro Klimper. El régimen agrario crea, digamos, beneficios supuestamente al sector agroindustrial, pero los trabajadores fueron un poco perjudicados porque hay toda una historia, no es el tema, pero bueno, tienen menos beneficios laborales. Supongo. Han ido luchando, ha habido reformas estos últimos años, ¿ok? Pero las empresas suelen celebrar este tipo de contratos, en el caso contratos intermitentes, donde a los trabajadores, a través a veces de publicación en periódicos, o a veces en la puerta misma de las plantas, señala, no hay campaña de tal fecha, ¿no? Le hace una papeleta al trabajador, ya tiene su contrato intermitente todo el año, ¿no? Trabajas estas 2 semanas, una papeleta de suspensión, no va a haber trabajo las siguientes 2 semanas. Pobre trabajador. Son naturaleza permanente de la empresa, pero discontinua. Igual en el restaurante. El ejemplo del restaurante calza perfectamente, ¿no? Ok. Calza porque el trabajador puede decidir si celebra ese tipo de... perdón, el trabajador va los jueves, viernes y sábado, pero no, los días donde no hay demanda no va solo un mínimo de trabajadores, pero los demás son como los mozos, en la discoteca, pues los que atienden, promotores, mozos, anfitriones, también opera eso, ¿no? Donde hay mayores naturalezas permanentes, pero sí, lo ideal es eso. ¿Tienes contrato laboral? Sí, tengo mi contrato por 2 años. Ok. Deme duración máxima. 2 años pero yo acudo a trabajar solo los jueves, viernes, perdón, los viernes, sábado y domingo, porque es donde hay mayor demanda. Se acepta, ¿no? Para eso está diseñado ese contrato. Discontinuo, solo trabajo los sábados y domingos. Es válido, ¿por qué no? Y los contratos de temporada que también se dan en el sector agrario, bueno, me contrataron por la campaña. Todos los años me contratan por esta temporada donde opera la campaña. Arroz, ¿sí? También la pesca. Clase, por ejemplo, la pesca también casa en un contrato por temporada. Casa perfectamente. ¿Ok? Son a plazo, tienen una duración máxima. ¿Ok? En general, estos 9 contratos, que son los que están en el decreto legislativo 728, que es la ley de productividad y competitividad laboral, son 9, ¿no? Son la excepción. Ahí está. Y la causa debe estar adecuadamente justificada de forma objetiva en los contratos escritos. Son necesariamente escritos. Y se debe señalar a plazo. Trabajador que se le encuentra sin contrato escrito en una inspección, por ejemplo, se le considera trabajador indeterminado. Debe estar en la planilla como indeterminado. Para ser indeterminado no se exige. Y esto tiene lógica porque los contratos modales tienen que ser adecuadamente justificados por su causa. Tienen una duración máxima, ¿no? Ok. Tenemos otros contratos, sujetos a modalidad, los voy a mencionar nada más, los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales, los contratos de trabajo temporales que se ejecutan en zonas francas, las fronteras,
cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplada específicamente en el título 2 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral podrá contratarse siempre que el sujeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada, se puede estar, no algún tipo residual. ¿Qué pasa con los contratos cuando estos contratos de plazo pueden pasar a ser interminados? Claro, el trabajador puede solicitar pasar a ser indeterminado. ¿Dónde lo solicita el trabajador? Es un fin, ¿no? Si hay vínculos y todavía tiene su contrato escrito vigente, está en el plazo, puede solicitar antes una FIL que evalúe ser indeterminado. Si ya no le renovaron y él consideró que realmente la práctica era indeterminada, debía ser indeterminada, esas causas serán una mentira, será residencial o especial, porque ya no tiene vínculos. Una FIL opera cuando hay vínculos. ¿Sí? Muy bien. Principales causales de desnaturalización. Esas están en la ley. El trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del contrato y el máximo legal permitida, ¿no? Hay trabajadores que se la saben todas, ¿no? Sí, por ejemplo, no me celebran contrato, ahí mismo llamo a una FIL que venga, estoy trabajando sin contrato, he celebrado contrato por un año, ahorita ya llevo un mes y no me vuelven a renovar, estoy trabajando sin contrato, es una FIL, denuncio, puede denunciar por la web y me encuentras una FIL sin contrato, una FIL considera trabajador es indeterminado, ya su causa no está justificada, está trabajando sin contrato. ¿Okay? El trabajador continúa laborando luego concluida una obra en materia de contrato sin haber operado. Ya terminó la capilla. Hace 4 meses el trabajador fue contratado para la construcción de la capilla, ¿sí? Cumpliendo su horario, con su registro de asistencia, su autoché, la empresa le daba su EPP, la EPP dice el nombre de la universidad. ¿Ok? Todo es trabajador hace una obra. Ya terminó la capilla, ya está trabajando en otra construcción, ahora en la biblioteca. Esa causa era simulada. No, ya. O no era simulada, sino que ya se desnaturalizó. Ya terminó esa obra. Ahora el trabajador puede solicitar la desnaturalización, está desnaturalizado su contrato. El trabajador continúa la prestación de sus labores, sí, que se reincorpore el titular vencido el término legal o comercial, eso en el contrato de suplencia. Ya regresó, ya dio a luz la titular, ya su bebé tiene 10 meses y sigue con el contrato de suplencia. Ya terminó su licencia por maternidad y trabajan las dos ahora en la empresa. La suplente puede solicitar la desnaturalización, porque ya no, la causa desapareció y ella sigue trabajando, puede solicitar ser indeterminada. Eso es lo que es desnaturalización y por ende pasar a ser una trabajadora o trabajador indeterminado. Y esta cosa que es, yo digo siempre el tipo residual, exige el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude de las normas. Lo clásico, eso se utiliza. ¿Cómo demuestra? Tú estás inventando, empleador, has inventado esta causa, no existe. Estás haciendo un fraude a la ley. Tú has puesto acá que hay una necesidad de mercado, pero no hay ninguna necesidad de mercado. Las ventas son promedio todos los meses, pero me respondes necesidad de mercado para contratarme de forma temporal. Estás inventando esta causa. Es un fraude de la ley. Estás simulando una relación laboral que es de naturaleza permanente como si fuera a plazo. Inventando una modalidad con una causa que no existe. No existe la emergencia, no existe la suplencia, no existe el incremento de actividad, no existe la necesidad de mercado ni la reconversión empresarial, son contratos simulados. Y en general, todos estos contratos no pueden renovarse por más de 5 años. El trabajador que labora más de 5 años pasa a ser indeterminado. Automáticamente, sin discusión de nada. Así lo dice la norma. ¿Ok? Ahora, hay un supuesto a nivel jurisprudencial de lo que mencionaba cuando es la actividad principal de la empresa, el ejemplo que le di del profesor. ¿Okay?
¿Cómo vas a tener a tus trabajadores de tu colegio? Este local, este colegio particular viene funcionando como 30 años. Colegio grande, amplio, con pensiones costosas, muy complejo. ¿Cómo vas a tener a tus profesores a plazo? Están en el local principal, no hay incremento de actividad, vienen trabajando todos los años de forma constante, los contratas de marzo a diciembre nada más. Sí, no le das vacaciones, pero solo lo contratas de marzo a diciembre, le pagas las truncas, no le renuevas todo el año, pero se dedican tienen como varios años trabajando. Bueno, ¿sabes qué? Pues, si es una FIL, los trabajadores deben ser independientes. No tienen, tu restaurante ya tiene como 15 años. Eso en una zona donde hay bastante afluencia, la gente hace cola para entrar al restaurante todos los días, menos el día que descansan los lunes. Todos los días hay. No puedes tener a tus trabajadores a plazo indeterminado. Eres una tienda de retail grande, ¿no? Que hay varias en el Perú. Está ubicada en los supermercados. Son de dueños de extranjeros. Todos los días atiendes desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y tienes trabajadores a plazo. Eres una farmacia conocida de muchos años, de un grupo económico grande que funciona por muchos años, y es la trabajador a tiempo parcial. Perdón, a plazo. Ojo, cuidado. Ok. Regla para la contratación: los trabajadores permanentes que no cesen podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año del cese. ¿Qué puede pasar? ¿No? Lo que hacían algunas empresas. Celebramos un contrato por 2 años, no te renuevo un mes, te vuelvo a contratar el siguiente mes, el siguiente año. Así, para nunca cumplir los años que exige la ley. Está prohibido. Y tenemos otra modalidad que es contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es aquel en que se cumple una jornada de trabajo efectiva inferior a las 4 horas en promedio, 20 horas semanales, ¿no? La jornada laboral, de acuerdo a la Constitución política, puede ser máximo de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Lo vamos a ver, no sé si conmigo en la próxima sesión. Bueno, en las próximas sesiones. Ok, la contratación a tiempo parcial tiene que ser por escrito y se debe ser presentada ante la autoridad administrativa de trabajo, que son la gerencia de trabajo. No está sujeta a un límite, puede ser contrato parcial. El trabajador no puede elaborar más de 20 horas semanales o 4 horas diarias, ¿no? A tiempo parcial tiene gratificaciones, beneficios tales como la gratificación. No tienen, bueno, no tienen vacaciones, no es verdad, porque hay un convenio del 052, que es un convenio de la OIT, que de acuerdo a nuestra Constitución, los convenios ratificados por el Perú son ley. Acá en el Perú, toda persona que labora más de un año tiene 6 días de vacaciones, y esto incluye a tiempo parcial. Pero muchas empresas no le dan vacaciones a sus trabajadores a tiempo parcial. Tiempo parcial, hasta 4 horas diarias, máximo 20 horas semanales. La contratación por escrito. Con eso concluimos la exposición. Muchas gracias. No sé si habrá preguntas, estimados. Muy bien, estimados, recordemos siempre que los contratos laborales en el Perú
por regla general son indeterminados y la excepción son los contratos modales que son a plazo. Asimismo, los contratos a plazo deben ser necesariamente escritos, lo mismo que los contratos a tiempo parcial. Los tres elementos del contrato de trabajo con una relación laboral de prestación personal, subordinación y remuneración. Sí, es por regla general. Ok, muchos empleadores simulan una relación laboral, simulan una relación laboral a través de contratos de locación de servicio. Aquí se aplicaría un principio muy importante, que es el de primacía de la realidad. En este sentido, teniendo en cuenta esta retroalimentación final, espero que haya quedado claro el tema de contratación laboral. Es todo con ustedes. Muchas gracias al grupo ESIED por la invitación. Un gusto poder contribuir con la formación académica de los participantes. Gracias, Jorge. Me despido. Que tengan buen día. Feliz 28 de julio. Igualmente, profesora. Buen día.